Imagínalo de esta manera. Es el año 854 después de Cristo. Eres un vikingo sueco que se encuentra ante las puertas de Apole, en lo que hoy es la actual Lituania. Pero no avanzas al ataque. Retrocedes, dominado por el miedo. Tu rey, Olaf, se alza a tu lado, junto a la sangre de un animal recién sacrificado, con las manos temblándole de forma incontrolable. Durante 8 días implacables, vuestro ejército, antaño legendario, se ha lanzado una y otra vez contra estas defensas de madera, y durante 8 días brutales, vuestros guerreros han sido masacrados. Los dioses de la guerra, Odín y Thor, han guardado silencio. Las suertes rúnicas no ofrecen promesa alguna de victoria, ni siquiera garantizan una retirada segura. Estáis acorralados. El pánico se extiende por las filas como una enfermedad imposible de detener. En un último acto desesperado, que roza el sacrilegio, vuestros comerciantes proponen algo impensable. No invocáis a Valhalla. En lugar de ello, caéis de rodillas en el barro y rezáis al Dios cristiano, el Dios de vuestros enemigos, simplemente para sobrevivir hasta el amanecer. Esta no es la era vikinga que imaginas. Este es el momento en que los depredadores comprenden que se han convertido en presa del mismo pueblo al que los vikingos temían más que a ningún otro. Antes de adentrarnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta descubrir las verdades ocultas de la historia, considera dar a me gusta y suscribirte para más relatos como este. Y por favor, deja un comentario diciendo ¿desde dónde nos escuchas? Me parece extraordinario que estemos desenterrando juntos estas historias antiguas desde tantos rincones del mundo, unidos a través del tiempo y la distancia por una curiosidad compartida por el pasado. La idea de un ejército vikingo rezando a Jesús por puro terror suena imposible, y sin embargo es un hecho documentado. Este episodio fue registrado por Rimberto en la Vita Unscari, no como un rumor, sino como un relato directo de humillación. Para comprender por qué miles de endurecidos guerreros suecos temblaban en Apole, debemos observar la matanza ocurrida apenas un año antes. En el año 853, después de Cristo, los daneses, la fuerza militar más temida del norte de Europa, intentaron destruir a este mismo enemigo. No se limitaron a perder, desaparecieron. Los curonios, un pueblo báltico que vivía a lo largo de las costas ásperas de lo que hoy es Letonia y Lituania, no se escondieron tras sus fortificaciones. Salieron al encuentro del enemigo y aplastaron a la flota danesa. Masacraron a la mitad de la expedición danesa en un solo día, capturaron sus drakars y despojaron a los daneses de todo el oro y la plata que habían saqueado en Occidente. Los cazadores de Inglaterra y de Francia habían caído de lleno en una trampa. Cuando el rey Olaf y los suecos llegaron a Apole, un año después, no se enfrentaban a un asentamiento primitivo. Se encontraban ante una fortaleza defendida por 15.000 guerreros que vestían armaduras danesas y empuñaban espadas danesas, trofeos arrebatados a los hombres que acababan de matar. Aquello no era una incursión, era una misión que rozaba el suicidio. Los suecos lanzaron ataque tras ataque. Las flechas caían en torrentes, los muros de escudos resistían firmes, y los contraataques curonios eran calculados e implacables. Los vikingos luchaban contra su propio reflejo, hombres que entendían el mar, entendían el hierro y poseían una ferocidad que incluso a los nórdicos les resultaba inquietante. El silencio de los dioses nórdicos durante el asedio fue el punto de ruptura. Cuando las suertes los abandonaron, el ejército, en la práctica, se volvió contra su propia fe. El miedo era tan absoluto que cuando finalmente se acordó una tregua,
Los suecos no pidieron ni tierras, ni sumisión, solo conservar la vida. Pagaron un rescate en plata, devolvieron a sus cautivos y huyeron de regreso a sus barcos, dejando a los curonios sin conquistar. El asedio de Apole destroza el mito de la invencibilidad vikinga. Revela una verdad brutal sobre el mar Báltico. Los vikingos no dominaban estas aguas, las compartían con monstruos. Estos pueblos orientales no eran víctimas indefensas. Eran los curonios y los susilianos, guerreros que pronto dejarían de esperar a que los vikingos llegaran al este, y en su lugar navegarían hacia el oeste para arrasar ciudades suecas hasta los cimientos. Entonces, ¿quiénes eran los hombres que se alzaban sobre las murallas de Apole, mirando hacia abajo a un rey sueco tembloroso? Las sagas nórdicas suelen agruparlos bajo etiquetas vagas como orientales o paganos, enemigos sin rostro destinados a ser conquistados. Pero para los vikingos que realmente surcaban estas aguas, tenían nombres, y esos nombres se pronunciaban tanto con deseo como con terror. Eran los curonios y sus vecinos isleños, los susilianos. No eran ni eslavos ni pueblos germánicos. Eran bálticos, una rama distinta de la familia indoeuropea que había echado profundas raíces a lo largo de las costas sudorientales del mar Báltico, en lo que hoy es Letonia y Lituania. Para comprender por qué los vikingos los temían tanto, primero hay que entender la tierra que los moldeó. La geografía a menudo determina el destino, y para los curonios la geografía se convirtió en un arma. La costa de Curlandia es engañosa y peligrosa. No es el conjunto de fiordos profundos y rocosos de Noruega, donde un drakkar puede deslizarse fácilmente hasta un puerto seguro. En su lugar es un laberinto de dunas de arena cambiantes, lagunas poco profundas y desembocaduras de ríos que se transforman con las estaciones. Su rasgo más famoso es el istmo de Curlandia, una estrecha franja de arena, curva y alargada, que separa el mar Báltico de la laguna de Curlandia. Para un forastero, navegar allí era una pesadilla. Un drakkar vikingo, construido para mar abierto y ríos profundos, quedaba peligrosamente expuesto en estas aguas. Sin conocer los canales ocultos, encallar era inevitable, y en Curlandia, encallar significaba la muerte. Los curonios dominaron este laberinto acuático. Construyeron sus asentamientos no solo para vivir, sino para asegurarse de que sus enemigos murieran de la peor manera posible. Apol, la fortaleza que acabamos de describir, era un típico castro fortificado de su época. No se trataba de castillos de piedra como los de Francia. En su lugar eran enormes terraplenes de tierra, coronados por complejas empalizadas de madera, a menudo protegidas además por pantanos circundantes o por meandros de ríos que se cerraban sobre sí mismos. Estaban diseñados para agotar y desangrar a cualquier fuerza atacante. Sin embargo, los curonios no se limitaban a encogerse tras el barro y la madera. Eran extraordinariamente ricos, y precisamente esa riqueza fue lo que atrajo a los vikingos hasta sus puertas desde el principio. Durante siglos, incluso antes de que comenzara la era vikinga, esta región había sido el punto de partida de la antigua ruta del ámbar. Los romanos valoraban el ámbar báltico, resina de árbol fosilizada, incluso más que el oro. Lo llamaban el oro del norte. Los curonios controlaban los mayores yacimientos de ámbar de alta calidad del mundo. Lo comerciaban hacia el sur, hasta Roma, Grecia y, con el tiempo, hasta el mundo árabe. Los arqueólogos han descubierto monedas romanas, dirhams árabes y espadas francas dentro de tumbas curonias. Estas pruebas nos dicen dos cosas. Primero, que eran comerciantes sofisticados de larga distancia mucho antes de que los vikingos aparecieran siquiera. Y segundo, que poseían una riqueza inmensa,
digna de ser saqueada. Ese nivel de prosperidad generó un tipo muy específico de presión. Cuando eres la tribu más rica de una región violenta, solo tienes dos opciones: o te conviertes en víctima o te transformas en guerrero. Los curonios eligieron el segundo camino. Militarizaron toda su sociedad. Cada hombre era un combatiente, y el estatus social se determinaba por el éxito en la guerra. Con el tiempo, pasaron de ser comerciantes pacíficos a una democracia militar, en la que los líderes eran elegidos por su capacidad para dirigir incursiones y defender a la tribu. Pero los curonios no estuvieron solos en esta transformación. Justo al norte, en la gran isla de Sarma, vivían los oselianos. Si los curonios eran los espartanos del Báltico, los oselianos eran sus piratas. Los oselianos eran técnicamente un pueblo fino-ugrio, emparentado con los finlandeses, pero cultural y militarmente formaron una asociación báltico-vikinga letal con los curonios. Las sagas nórdicas hablan de los oselianos con un resentimiento particular. En la Heimskringla, el historiador islandés Snorri Sturluson relata cómo la reina noruega Astrid huyó con su hijo en dirección a Novgorod, solo para ser interceptada por piratas oselianos. No se limitaron a saquear la nave real, esclavizaron al futuro rey de Noruega. Piénsalo por un momento. Los oselianos capturaron a un príncipe vikingo y lo vendieron como esclavo por el precio de una cabra. Ese es el nivel de poder y desprecio del que estamos hablando. La relación entre los escandinavos y estas tribus bálticas nunca fue una historia unilateral de dominio vikingo. Fue una enemistad sangrienta que duró siglos. Fue una lucha de espejo. Vikingos y curonios eran, en esencia, la misma criatura, separada únicamente por el agua. Ambas culturas eran paganas, ambas glorificaban la guerra, ambas dependían de los barcos para proyectar poder, y ambas consideraban el saqueo una actividad económica legítima. La tragedia para los vikingos fue que asumieron que eran los únicos tiburones del mar. Se equivocaron. Hacia mediados de la era vikinga, los curonios y los oselianos dejaron de limitarse a defender su ámbar. Comprendieron que los mismos vientos que llevaban a los barcos suecos hasta Curlandia podían llevarlos a ellos con la misma facilidad hasta Suecia. Comenzaron a construir sus propias flotas, no para comerciar, sino para el strandhogg, el término vikingo para las incursiones costeras. Adoptaron armas vikingas, las perfeccionaron y dirigieron su atención hacia los ricos centros comerciales de Mälaren y Gotland. Los vikingos llamaban a esta región Estravega, el Camino del Este. Era la ruta hacia las riquezas de Constantinopla y la ruta de la seda. Pero para recorrer la Estravega, primero había que atravesar el territorio de los curonios y los oselianos. Muchos caudillos vikingos pagaron peajes a estas tribus, no en plata, sino en sangre. Los curonios se convirtieron en los guardianes de la puerta oriental, y su precio era elevado. A medida que nos adentramos más en su mundo, debemos examinar la herramienta que les permitió desafiar a los amos del mar. Los vikingos tenían sus drakars, la tecnología naval más avanzada de la época. Pero los curonios tenían su propia respuesta al drakar, una embarcación diseñada específicamente para cazarlo. Si eras un vikingo en el siglo IX o X, tu vida, tu riqueza y tu supervivencia dependían por completo de una sola pieza de tecnología, el drakar. Era el logro supremo de la ingeniería de la Edad Oscura. Con su escaso calado, su proa y popa simétricas y su casco flexible, podía cruzar el Atlántico o deslizarse profundamente por los ríos de Francia. Era rápido, aterrador y elegante. Los vikingos creían, con arrogancia pero también con razón,
que eran los maestros indiscutibles de la construcción naval. Sin embargo, cuando navegaron hacia el este, a las lagunas del Báltico, se toparon con una debilidad fatal en su diseño. El Drakkar estaba construido para cazar, pero no para la trampa específica que los curonios habían preparado. La guerra naval entre los vikingos y las tribus bálticas no fue solo un choque de guerreros, sino un enfrentamiento de ideas de ingeniería. El Drakkar vikingo dependía de una quilla fuerte, la columna vertebral de la nave, que le daba estabilidad en las aguas agitadas del Mar del Norte. Era un depredador de aguas profundas. Los curonios y los oselianos, en cambio, construyeron algo muy distinto. Sus barcos eran a menudo más pequeños, más ligeros, y lo más importante, tenían fondos más planos. Mientras que un Drakkar vikingo podía necesitar 1 metro o más de agua para flotar cuando iba cargado de hombres y botín, una nave curonia podía deslizarse sobre arena húmeda. Esta única diferencia marcó el ritmo del conflicto. Los curonios comprendieron que no podían derrotar a una flota vikinga en un enfrentamiento directo en mar abierto. Allí, el Drakkar era más rápido y golpeaba con mayor fuerza. Las tribus bálticas no intentaban huir de sus enemigos, los atraían. Imagina la creciente furia de un capitán sueco al observar varias embarcaciones curonias pegadas a la línea de costa. Grita la orden de remar. Los remos muerden el agua al unísono, pesados y coordinados, y el estruendo familiar del bogar vikingo llena el aire. Lenta e implacablemente, la nave más grande va cerrando la distancia con la embarcación báltica más pequeña. Entonces, justo en el momento en que un abordaje parece inevitable, los curonios viran bruscamente hacia tierra, dirigiéndose directamente a bajíos peligrosos y a bocas de río retorcidas. El comandante vikingo, enardecido por la sed de sangre y seguro de la victoria, ordena la persecución. Es entonces cuando la trampa se cierra por completo. Las naves curonias se deslizan sobre bancos de arena sin resistencia y desaparecen en las aguas finísimas de la laguna. El Drakkar vikingo, cargado con 40 hombres armados y enormes provisiones, se estrella contra el fondo con una sacudida que hace crujir por igual hueso y madera. La quilla se clava profundamente. El avance se detiene al instante. En cuestión de segundos, el temido lobo del mar se convierte en un cadáver varado. Y solo entonces regresan los curonios. En el combate en aguas someras, confiaban en un método de enjambre que resultaba devastador. Sus embarcaciones eran más pequeñas y más fáciles de reemplazar, lo que significaba que siempre había más. Rodeaban a los barcos vikingos inmovilizados o torpes, del mismo modo que los lobos cercan a una presa herida. No se precipitaban al abordaje. En su lugar, lanzaban la muerte desde la distancia, lanzas, piedras, flechas, explotando metódicamente el hecho de que la tripulación vikinga no podía maniobrar. Un guerrero nórdico es más letal cuando puede saltar a la cubierta enemiga y blandir su hacha. Atrapado en su propio barco, inmovilizado y atacado desde todos los ángulos, queda reducido a poco más que un blanco fijo. Las pruebas arqueológicas sugieren que los constructores navales bálticos también eran expertos imitadores. A medida que la lucha se prolongó a lo largo de generaciones, las fuerzas curonias comenzaron a capturar barcos vikingos intactos. Sin embargo, no se limitaron a navegar en ellos como trofeos. Los estudiaron, desmontaron y copiaron la construcción escandinava de tablazón superpuesta, y luego alteraron las proporciones para adaptarlas a sus propias tácticas de golpe y retirada. Surgió una flota híbrida. Para los siglos XI y XII, la distinción entre una nave vikinga y una curonia resultaba cada vez más difícil de percibir.
La Crónica de Enrique de Livonia, una de las principales fuentes escritas de la región, describe a los estonios utilizando barcos conocidos como peritik, naves piratas capaces de transportar alrededor de 30 hombres, similares en tamaño a los buques de guerra vikingos más pequeños. Pero más allá del diseño, existía otra arma que las tribus bálticas manejaban con una destreza aterradora: el silencio. Los drácars vikingos estaban hechos para ser vistos. Velas brillantes y cabezas de dragón talladas anunciaban su llegada mucho antes de tocar tierra. Los saqueadores curonios, moviéndose entre la niebla báltica y la luz tenue, preferían velas más oscuras y siluetas más bajas. Dominaron el asalto al amanecer. Los barcos emergían de la bruma sin emitir sonido alguno hasta que las quillas raspaban la grava en las costas suecas. Este equilibrio de poder transformó la psicología del mar. Por primera vez, el Báltico dejó de ser una vía exclusivamente vikinga. Se convirtió en un territorio disputado, un espacio donde el dominio ya no estaba asegurado. El miedo a estos saqueadores de aguas poco profundas creció tanto que las defensas suecas tuvieron que ser completamente replanteadas. A lo largo de la costa oriental se erigieron sistemas de alerta llamados Vordkasar. Estas balizas de señalización no estaban destinadas a anunciar tormentas. Existían para detectar las siluetas de las flotas curonias. La historia encierra aquí una ironía amarga. El pueblo que una vez enseñó a Europa a temer el horizonte, ahora lo escrutaba él mismo, temiendo lo que pudiera surgir de la niebla. Los curonios habían demostrado que el dracar podía ser derrotado. No era un símbolo, era una herramienta. Y como cualquier herramienta, podía ser destruida con la contramedida adecuada. Una vez que esta verdad caló hondo, los curonios comenzaron a plantearse una pregunta más profunda. ¿Podía romperse la propia voluntad vikinga? Para responder a eso, las armas por sí solas no bastarían. Necesitarían ayuda divina. Matar a un vikingo requería más que perforar la carne. Exigía destruir la creencia. Los guerreros nórdicos temían la muerte menos que la mayoría, porque su fe les prometía claridad más allá de ella. Caer con valentía, acero en mano, y las valquirias te llevarían a Valhalla. Era una teología perfectamente adaptada a la violencia, pero en el Báltico oriental, los vikingos se toparon con un mundo espiritual que no solo rivalizaba con sus dioses, sino que los perturbaba. Los curonios y los nusilianos luchaban no solo con armas, sino con lo que los nórdicos llamaban seider, una forma de hechicería oscura. Mientras la religión vikinga se centraba en dioses de forma humana, Odín el errante, Thor el tronador, los pueblos bálticos practicaban un animismo profundo. Veían la divinidad en todas partes, en el sol, en las tormentas, en antiguos robledales y, de manera especialmente inquietante para los ojos nórdicos, en las serpientes. En la creencia báltica, la culebra de hierba era sagrada, portadora de buena fortuna y fertilidad, a menudo mantenida en los hogares y alimentada con leche. Para un vikingo, esa veneración podía evocar visiones de Jormungandr, la serpiente del mundo destinada al fin. Se sentía antinatural, se sentía prohibido. Sin embargo, el verdadero terror no eran las serpientes, sino el azar. Las crónicas de Adán de Bremen y de Enrique de Livonia describen sacrificios humanos bálticos realizados con una frialdad procedimental escalofriante. No todos los vikingos capturados eran esclavizados. Se echaban suertes para decidir quién sería ofrecido a los dioses. Imagina a un jarl vikingo, con las muñecas atadas, esperando mientras el propio destino es agitado dentro de una bolsa. Estás acostumbrado al caos y al estruendo de la batalla.
y sin embargo ahora te descubres observando a un sacerdote curonio que lanza dados con calma o extrae varillas marcadas. Si la suerte cae sobre ti, tu camino a Valhalla termina aquí. No mueres combatiendo, te matan como a un animal. Para un nórdico, esta era la mayor deshonra espiritual imaginable. No se trataba de una muerte honorable, sino de la destrucción absoluta del honor mismo. Las sagas están llenas de murmullos inquietos sobre la hechicería báltica. Los nórdicos creían que los orientales podían dominar el clima, invocar tormentas para volcar drakars y embotar las hojas con una sola mirada. En la saga de Egil, una de las epopeyas vikingas más célebres, el héroe Egil Skallagrímson y su hermano son capturados por curonios. No son tratados como enemigos respetados, sino arrojados a un pozo. La saga retrata a los curonios como poseedores de una malicia fría y aprendida. Cuando Egil logra escapar, no se limita a huir. Incendia su casa con los habitantes dentro, un acto impulsado por un odio profundo y por el terror a su naturaleza extraña. Este tipo de guerra psicológica era un arma real y eficaz. Los curonios cultivaron deliberadamente esta reputación. Querían que los vikingos creyeran que los bosques de Curlandia estaban malditos. Querían que los suecos pensaran que los vientos del Báltico obedecían a los caudillos oselianos. Un relato en particular resulta especialmente perturbador. Las crónicas hablan de un misionero belga que afirmó haber presenciado a oselianos practicando canibalismo ritual, bebiendo la sangre de sus enemigos para absorber su fuerza. Los historiadores modernos debaten si esto fue una verdad literal o un simbolismo exagerado, pero su impacto en los contemporáneos fue innegable. Tanto para el occidente en proceso de cristianización como para el norte pagano, los bálticos se convirtieron en los hombres salvajes de la frontera, sin freno alguno por las costumbres de la guerra civilizada. Este miedo al oriente desconocido sembró la duda en la mente vikinga. Podías saquear Inglaterra con facilidad, sabiendo que los monjes solo rezarían. Pero saquear Curlandia era distinto. Allí podías acabar destripado sobre un altar bajo un roble sagrado, con tu sangre ofrecida a una serpiente y tu alma perdida en una tierra fuera del alcance de los cuervos de Odín. Los curonios lo entendieron bien y a medida que la era vikinga comenzaba a apagarse, utilizaron el miedo mismo como combustible para la expansión. Los orientales ya no se conformaban con defenderse. Los espíritus del Báltico exigían más, y las costas de Suecia estaban repletas de víctimas. Los libros de historia suelen afirmar que la era vikinga terminó en el año 1066, cuando el rey Harald Hardrada cayó en Stamford Bridge, en Inglaterra. Pero ese relato refleja un sesgo occidental. En el mar Báltico, la violencia no terminó. Simplemente cambió de dirección. Cuando el siglo XI dio paso al XII, surgió un patrón extraño y aterrador. Los horizontes de Suecia y Dinamarca, antaño puntos de partida para la conquista, comenzaron a llenarse de velas hostiles. Los curonios y los oselianos se acercaban, y el comercio no era su propósito. Para entonces, la propia Escandinavia estaba cambiando. Suecia y Dinamarca se convertían gradualmente en reinos cristianos. Se alzaban iglesias de piedra, el poder se centralizaba, y las antiguas tradiciones de saqueo se debilitaban. Las tribus bálticas, en cambio, seguían siendo ferozmente paganas. Habían observado a los vikingos durante 3 siglos. Habían aprendido las rutas marítimas, copiado los barcos y ahora percibían la vulnerabilidad. Los lobos del norte se habían vuelto dóciles y los hombres salvajes del este reconocieron su oportunidad.
La magnitud de las incursiones bálticas fue tan destructiva que remodeló la geografía escandinava. Incluso hoy, a lo largo de la costa oriental de Suecia, permanecen vestigios de las Vorkasar, un extenso sistema de balizas de alerta. Eran montones de madera y piedra colocados en colinas elevadas, destinados a ser encendidos en el momento en que aparecían velas enemigas. Esta red no estaba diseñada para advertir de flotas británicas o francas. Existía por una sola razón: alertar de que los oselianos se acercaban, que los poderosos suecos, descendientes de Ragnar Lodbrok, se vieran obligados a construir un sistema de alarma por pánico en su propia tierra, lo dice todo sobre quién controlaba realmente el mar en el siglo XII. El historiador danés Saxo Grammaticus, al escribir la Gesta Danorum, ofrece un retrato sombrío de la época. Describe una Dinamarca paralizada por el miedo. Según Saxo, los oselianos y los curonios eran tan agresivos que tramos enteros de la costa danesa quedaron abandonados. Tierras costeras fértiles, antaño la propiedad más valiosa, permanecían sin uso porque nadie se atrevía a vivir allí. Los daneses dormían completamente vestidos, con las espadas al alcance de la mano, escuchando el sonido de los remos en la oscuridad. No se trataba de una molestia menor, sino de una crisis que amenazaba al propio Estado. La piedra también da testimonio. Las piedras rúnicas, el equivalente vikingo a los monumentos de guerra, suelen celebrar el oro ganado en tierras lejanas. Sin embargo, las piedras de este período tardío cuentan otra historia, una de defensa y muerte en casa. La piedra rúnica de Embala, en Södermanland, por ejemplo, menciona a un hombre llamado Sven, que a menudo navegaba hacia Semigalia alrededor del año 1000. Las inscripciones posteriores, no obstante, desplazan el foco del ataque a la resistencia. Hablan de hombres que murieron combatiendo a paganos que habían desembarcado en suelo sueco. Los curonios habían convertido de hecho el Báltico en un mar prohibido para la navegación mal protegida. Operaban con un nivel de audacia difícil de comprender. En un episodio bien conocido conservado en las sagas, los saqueadores oselianos hicieron algo más que atacar un barco en alta mar. Navegaron directamente hasta un puerto sueco, cortaron las amarras de anclaje de la flota defensora y remolcaron las naves en silencio mientras sus tripulaciones dormían en tierra. Fue una lección perfecta de humillación. Este cambio en el equilibrio de poder, estas derrotas vikingas de las que rara vez se habla, prepararon el terreno para algo mucho más devastador. Las incursiones se volvían cada vez más audaces, las flotas más grandes y los objetivos mucho más ambiciosos. Las tribus bálticas ya no se conformaban con quemar granjas aisladas. Querían un golpe que sacudiera al mundo, y en el verano de 1187 encontraron exactamente eso. Su objetivo era el propio corazón de Suecia, la ciudad dorada y resplandeciente de Sigtuna. Para comprender la magnitud de lo ocurrido aquel verano, primero hay que entender lo que Sigtuna representaba. No era simplemente una ciudad de mercado, era la Roma del Norte. Sigtuna era el centro político y religioso del recién cristianizado reino sueco. Oculta en lo profundo del lago Mälaren, a unos 60 kilómetros del mar abierto, se creía que estaba fuera del alcance de cualquier enemigo. Cualquier flota atacante tendría que atravesar el archipiélago de Estocolmo, un enmarañado laberinto de canales estrechos e incontables islas, sin ser detectada. Los suecos confiaban en que la geografía los protegería. Creían que ningún enemigo poseía la habilidad o la locura necesarias para intentar semejante travesía. Se equivocaban. Aquel día funesto,
La pesadilla del Báltico llegó a la propia Sigtuna. No se trataba de una pequeña banda de saqueadores en busca de botín fácil. Era una gran armada coordinada. Durante siglos, los historiadores han debatido quiénes tripulaban exactamente esas naves. Algunas fuentes mencionan carelios, otras estonios u oselianos, mientras que algunas señalan a los curonios. La posibilidad más aterradora es que se tratara de una coalición, una fuerza unida de tribus bálticas ligadas por un único objetivo: cercenar la cabeza del Estado sueco. El asalto fue total. Los atacantes no se limitaron a romper las defensas. Irrumpieron en la ciudad como un incendio imparable. Las iglesias de piedra, símbolos del nuevo Dios cristiano, destinados a proteger Suecia, se convirtieron en mataderos. Los barrios de madera fueron incendiados. El humo de Sigtuna se habría alzado durante kilómetros, una columna oscura marcando el final de una era. Sin embargo, los invasores querían algo más que botín. Querían enviar un mensaje. Buscaron a la máxima autoridad de la ciudad, Johannes, el arzobispo de Uppsala. En medio del caos del saqueo, el arzobispo quedó atrapado. No sabemos si intentó negociar o si rezó pidiendo misericordia, pero sí conocemos su final. Fue asesinado como una bestia sacrificada. El asesinato del arzobispo fue un desastre espiritual. Demostró que el Dios cristiano no ofrecía protección alguna frente a la furia ancestral del Este. La audacia de la incursión quizás se ilustre mejor, por lo que los atacantes decidieron llevarse consigo. No se limitaron a la plata y a los cautivos. Arrancaron las enormes puertas de bronce, ricamente decoradas, de la catedral de la ciudad, o quizá de una fortaleza, y las arrastraron hasta sus barcos. Era un botín pesado e incómodo. Llevarse las puertas fue un acto de simbolismo deliberado. Era el equivalente medieval de capturar el estandarte del enemigo, pero mucho más duradero. Aquellas puertas, conocidas más tarde como las puertas de Sigtuna, fueron transportadas a través del Báltico hasta Novgorod, donde aún hoy se conservan en la Catedral de Santa Sofía. Permanecen como un testimonio físico de la humillación vikinga. La destrucción de Sigtuna fue el equivalente, para la Suecia medieval, de un trauma nacional. Destrozó cualquier sensación de seguridad que aún persistiera. Demostró que las balizas de alerta y las defensas costeras no eran suficientes. También probó que las tribus bálticas ya no eran simples piratas. Eran una amenaza existencial capaz de golpear el núcleo mismo del reino. El impacto fue tan profundo que inspiró directamente la creación de una nueva ciudad, diseñada para sellar la entrada al lago Mälaren y evitar que un ataque así volviera a producirse. Esa ciudad se convertiría en Estocolmo. Pero en las consecuencias inmediatas, la construcción no fue la prioridad. La venganza lo fue. El saqueo de Sigtuna endureció tanto la determinación sueca como la postura del Papa en Roma. La era de la tolerancia y de la defensa limitada había terminado. El mar Báltico no podía sostener a dos potencias rivales. Si los paganos eran lo bastante fuertes como para quemar Sigtuna, entonces el propio paganismo debía ser destruido. Los engranajes de la historia comenzaron a girar hacia una guerra total. Suecos, daneses y germanos dejaron de ver a los curonios como saqueadores a los que había que rechazar y empezaron a considerarlos una enfermedad que debía ser erradicada. Las incursiones curonias habían despertado a un gigante dormido. Lo que siguió no sería otra expedición vikinga dispersa, sería algo mucho más estructurado, más fuertemente armado y mucho más implacable. Las cruzadas estaban llegando al norte. El incendio de Sigtuna marcó el mayor triunfo de los curonios, pero también señaló el comienzo de su caída.
al golpear con tanta violencia el corazón de la cristiandad, habían atraído la atención de una fuerza mucho más peligrosa que los fragmentados caudillos vikingos. Habían provocado al Papa en Roma. Durante siglos, el Báltico había sido una zona caótica de saqueadores y comerciantes por igual. Pero hacia finales del siglo XII, las reglas cambiaron por completo. El Papa proclamó las Cruzadas del Norte. La orden era simple: convertir a los paganos o destruirlos. Y para llevar a cabo esta misión, un nuevo tipo de guerrero llegó a las costas de Letonia y Estonia. No eran vikingos. No tenían ningún interés en la poesía ni en la gloria personal. Eran los caballeros teutónicos y su rama local, los hermanos livonios de la espada. Si el vikingo había sido el guerrillero de la Edad Oscura, el caballero teutón era su ariete blindado. Imagina el impacto que debió sentir un guerrero curonio, acostumbrado a luchar contra hombres con cotas de cuero o malla, armados con hachas y lanzas. De pronto se enfrentaba a un muro sólido de caballería pesada. Estos caballeros germanos iban sellados en hierro de pies a cabeza, montados sobre enormes caballos de guerra que también estaban protegidos con armadura. Avanzaban en formaciones cerradas y disciplinadas que se estrellaban contra las filas paganas como un martillazo. Con la llegada de los cruzados, la guerra alcanzó un nivel de organización aterrador. Los vikingos habían venido a saquear, los cruzados vinieron a ocupar, y trajeron consigo algo contra lo que las tribus bálticas no tenían respuesta alguna: castillos de piedra. Allí donde los hermanos de la espada avanzaban, hacían algo más que quemar aldeas, levantaban fortalezas. Riga fue fundada en el año 1201 no como un centro comercial, sino como un enclave militar permanente, una hoja afilada apuntando directamente al corazón del territorio curonio. Estas fortalezas de piedra eran casi imposibles de destruir para fuerzas tribales sin maquinaria de asedio. Los curonios podían arrasar el campo y tender emboscadas a las patrullas, pero no podían derribar los muros de Riga o de Cesis. Lenta e implacablemente, los cruzados estrangularon a las tribus bálticas, avanzando entre sangre y fuego, kilómetro a kilómetro. Sin embargo, la ironía más cruel para los curonios fue quien marchaba junto a los caballeros germanos. Eran los daneses y los suecos, antiguos enemigos, ahora unidos bajo la cruz. El rey Valdemar de Dinamarca, aún consciente de las humillaciones heredadas, se unió a la cruzada con una poderosa flota. Los curonios se enfrentaban ahora a una guerra en dos frentes: el hierro germano presionando por tierra y los vengativos dracars escandinavos cerrando el mar. Las herramientas que antes les habían servido tan bien, embarcaciones de poco calado, tácticas de emboscada y terror, comenzaron a perder eficacia frente a este nuevo enemigo fanático. No podías asustar a un caballero teutón con amuletos de serpiente. Creía que Dios combatía a su lado. No podías atraerlo a un pantano si se negaba a abandonar su fortaleza de piedra hasta que se hubiera construido un camino a través de él. Aún así, los curonios no estaban dispuestos a desaparecer en silencio. Adaptarse era su fortaleza. Comprendieron que no podían enfrentarse a los caballeros de frente en una batalla abierta. Eso significaría la destrucción. Así que devolvieron la guerra a la oscuridad. Los bosques densos y los inviernos implacables se convirtieron en sus armas. Colocaron trampas capaces de engullir por completo a caballos acorazados, y, en esta forma desesperada de guerra de guerrillas, descubrieron que incluso los aparentemente invencibles hermanos de la espada podían sangrar. El conflicto derivó en un ciclo brutal de atrocidades. Los cruzados quemaban aldeas curonias y forzaban el bautismo de los supervivientes.
A la noche siguiente, combatientes curonios se infiltraban en un campamento cruzado y masacraban a todos los que encontraban, borrando el bautismo con sangre. Era una guerra de aniquilación. Los hermanos de la espada se hicieron famosos por una crueldad tan extrema que incluso el Papa acabó ordenando una investigación sobre su comportamiento. Sin embargo, su brutalidad engendró temeridad. La caballería acorazada, confiada en su superioridad, creía que podía marchar a cualquier lugar. Subestimaron la tierra y menospreciaron la determinación de las tribus. Al adentrarnos en el siguiente capítulo, veremos a los curonios y a sus aliados orquestar una de las mayores inversiones militares de la Edad Media. El coloso de hierro estaba a punto de avanzar directamente hacia una trampa de la que ni siquiera la oración podría salvarlo. La historia enseña una lección clara: la arrogancia engendra catástrofe. Los caballeros teutónicos y los hermanos livonios de la espada eran profundamente arrogantes. Veían a los curonios y a los samogitios como salvajes atrasados, hombres sin armaduras de placas, sin castillos de piedra y sin el verdadero Dios. Creían que las herramientas superiores garantizaban la victoria. Pero en los pantanos bálticos, la pesada armadura no era protección, sino un lastre que arrastraba a los hombres a la muerte. La resistencia alcanzó su punto culminante en dos desastres que sacudieron a la Europa medieval. El primero fue la batalla de Saúl, en el año 1236. Imagina un enorme ejército cruzado, cargado con el botín de una incursión, avanzando con dificultad por un terreno pantanoso. De repente, estalla una emboscada. La caballería de élite de la cristiandad entra en pánico. Los caballos se hunden en el fango. Los caballeros son arrancados de sus monturas y golpeados hasta morir en el barro. El gran maestre de la orden es abatido, junto con casi 50 caballeros de alto rango. La derrota fue tan absoluta que los hermanos livonios de la espada, en la práctica, dejaron de existir como orden independiente. Para sobrevivir, tuvieron que ser absorbidos por los caballeros teutónicos. Sin embargo, los curonios reservaban su golpe más devastador para más adelante. Ese momento llegó en el año 1260, en la batalla de Durba. Para entonces, la orden teutónica había sometido técnicamente a los curonios. Muchos habían sido convertidos por la fuerza y obligados a combatir como tropas auxiliares al servicio de sus conquistadores. Los cruzados marchaban para aplastar una rebelión en Samogitia y llevaron consigo a unidades curonias, esperando utilizarlas como fuerzas prescindibles. Fue un error mortal. Puedes obligar a un hombre a arrodillarse, pero no puedes ordenar su lealtad. El día de la batalla, cerca de las orillas del lago Durba, los ejércitos rivales formaron sus líneas. Los caballeros teutónicos se prepararon para cargar. Pero justo cuando el combate estaba a punto de comenzar, los curonios dentro de las filas cruzadas hicieron algo completamente inesperado. En lugar de avanzar, se dieron la vuelta. Con un rugido que debió de sonar como el fin de los tiempos para los caballeros germanos, los curonios atacaron desde la retaguardia. Fue un acto de motín deliberado y coordinado. La fuerza cruzada quedó atrapada en una tenaza mortal, con los samogitios presionando desde el frente y sus propios aliados golpeando por detrás. El desorden estalló en todo el campo de batalla. La caballería pesada fue masacrada. La crónica rimada de Livonia describe la escena con horror, relatando cómo los caballeros caían como árboles en un bosque. Más de 150 caballeros nobles, junto con miles de soldados comunes, fueron aniquilados. Fue la peor derrota que la orden teutónica sufriría en todo el siglo XIII.
La victoria de Durba prendió fuego al mundo báltico. Desencadenó el gran levantamiento prusiano y oleadas de liberación a lo largo de Letonia y Estonia. Durante un breve y luminoso instante, pareció como si los antiguos dioses hubieran regresado. Los curonios se sacudieron las cadenas de la iglesia, se purificaron del bautismo, restauraron sus santuarios paganos, los lobos volvían a estar sueltos. Sin embargo, este triunfo, por poderoso que fuera, llevaba en su interior las semillas de la destrucción. Envió ondas de choque a través de la Europa cristiana. El Papa y el Sacro Imperio Romano comprendieron que unos caballeros locales dispersos nunca serían suficientes. Los recursos comenzaron a fluir hacia el Báltico. La cruzada dejó de ser una campaña secundaria. Se convirtió en una guerra a gran escala. Los curonios habían provocado a la bestia demasiadas veces. Habían ganado la batalla, pero al hacerlo convencieron a sus enemigos de que solo la aniquilación total podía garantizar la victoria. Los años que siguieron a Durba no fueron pacíficos. Fueron años de devastación lenta e implacable. La orden teutónica regresó, despojada de arrogancia y guiada ahora por una determinación fría y sistemática. Ya no buscaban batallas decisivas en campo abierto. Quemaron los campos, hambrearon a mujeres y niños, construyeron más castillos, cada vez más próximos entre sí, estrechando el cerco alrededor de las tierras curonias. El último rugido de Durba resuena en la historia como prueba de su espíritu. Pero después llegó el silencio. Un silencio que perduraría durante 7 siglos. La historia suele parecer que termina con espectáculo. Una última resistencia, una ciudad en llamas, un rey caído. Pero las culturas rara vez desaparecen de ese modo. Se desvanecen en silencio. Desaparecen cuando un abuelo deja de contar historias a su nieto en la lengua antigua. Se extinguen cuando un nombre sagrado se convierte primero en una palabra, luego en un sonido, y finalmente en nada. Ese fue el destino que aguardaba a los curonios. No fueron exterminados de inmediato por los caballeros teutónicos. En su lugar, fueron absorbidos lenta y metódicamente. Tras el aplastamiento de los grandes levantamientos que siguieron a la batalla de Durba, la orden teutónica cambió de estrategia. Comprendieron que no podían matar a todos. Los campos aún necesitaban manos que los trabajaran, así que ofrecieron una elección despiadada: sumisión total y bautismo o hambre. Desgastados por siglos de conflicto tanto con vikingos como con cruzados, los curonios finalmente se quebraron. Bajaron las armas. Las fortalezas en colinas que en otro tiempo habían aterrorizado a los suecos fueron abandonadas o transformadas en bastiones cruzados. Durante los siglos siguientes se desarrolló un proceso de etnocidio, la destrucción de una cultura. Los curonios del norte se fusionaron con semigalios y latgalios, dando origen al pueblo letón. Los curonios del sur fueron absorbidos por el Estado lituano. La identidad distintiva de los llamados devoradores de vikingos se fue diluyendo poco a poco. Para el siglo XVI, la lengua curonia, que en otro tiempo había servido para mandar flotas y negociar rescates, ya no se hablaba. Desapareció sin libros ni leyes escritas, dejando solo nombres de lugares y el acento característico del oeste de Letonia. Y aún así, la historia está poblada de fantasmas obstinados. Un grupo se negó a desaparecer por completo. Eran conocidos como los reyes curonios. Este sigue siendo uno de los fenómenos más extraños de la historia báltica. En un mundo feudal, donde casi todos los habitantes locales fueron reducidos a la servidumbre, 7 aldeas curonias, cerca de la ciudad de Kuldoduga, conservaron su libertad.
poseían una carta especial concedida por la Orden Teutónica. El motivo de este privilegio es incierto. Tal vez sus antepasados traicionaron a su propio pueblo y se alinearon con los caballeros en un momento decisivo. O quizá la orden reconoció un antiguo linaje noble. La verdad se desconoce. Lo que sí es seguro es que durante siglos estos reyes curonios vivieron como hombres libres. Portaban sus propios escudos de armas, llevaban espadas y se negaban a pagar impuestos campesinos. Eran reliquias vivientes de una aristocracia guerrera desaparecida, preservando la memoria hasta bien entrada la era moderna. Sin embargo, existía otro vestigio aferrado al borde del mundo. A lo largo del istmo de Curlandia, esa estrecha franja de dunas donde antaño los barcos emboscaban a los vikingos, sobrevivió un pueblo llamado los Kursenieki. Eran pescadores, duros y aislados. Hablaban un dialecto que mezclaba letón, alemán y antiguo curonio. Construían embarcaciones inquietantemente similares a las antiguas naves de poco calado. Conservaban costumbres ancestrales, simplemente porque nadie se molestó jamás en conquistar una franja de arena. Trágicamente, lo que los caballeros teutónicos no lograron completar, lo terminó el siglo XX. La Segunda Guerra Mundial se convirtió en el golpe final. Cuando el ejército soviético avanzó en el año 1944, los Kursinjeki huyeron hacia el oeste o fueron deportados por la fuerza. Su población fue fragmentada. Hoy, solo un número muy reducido de personas sigue identificándose como Kursinjeki. Un pueblo que en otro tiempo tuvo poder de vida y muerte sobre reyes suecos, es ahora, a todos los efectos prácticos, una cultura distinta extinguida. Entonces, ¿a dónde desaparecieron? Mira a tu alrededor. Si caminas hoy por las calles de Riga, Liepaja o Klaipeda, estás caminando entre sus descendientes. La investigación genética sobre los letones y lituanos modernos revela un linaje directo e ininterrumpido que se remonta a aquellos guerreros de la Edad del Hierro. El hardware permanece, aunque el software haya cambiado. La estatura, la resistencia y la complexión sólida que los antropólogos suelen señalar en las poblaciones bálticas forman parte de la herencia curonia. Al final, los curonios ganaron la guerra biológica, aunque perdieran la cultural. No se desvanecieron sin más. Se convirtieron en los antepasados de naciones modernas. Cambiaron las espadas por arados y los cantos paganos por himnos cristianos, sobreviviendo a la orden teutónica, al imperio sueco, al imperio ruso e incluso a la Unión Soviética. Son el cimiento oculto del mundo báltico, un hilo de sangre feroz e ininterrumpido que recorre las venas de millones de personas vivas hoy. Vivimos ahora en una era obsesionada con los vikingos. Enciendes la televisión y ves a Ragnar Lodbrok navegando hacia el oeste. Abres un videojuego y empuñas a Mjolnir. Hemos convertido a los nórdicos en antihéroes románticos, libres, intrépidos e imparables. Sin embargo, la historia de los curonios ofrece una corrección sobria. Nadie es invencible. Todo depredador tiene otro depredador aguardando. Todo imperio tiene un límite que no puede cruzar. Los curonios son la pieza que falta en el cuadro. Sin ellos, nuestra comprensión de la era vikinga sigue siendo incompleta. Imaginamos a los vikingos como el martillo de Europa, pero en el Báltico se convirtieron en el yunque. Celebramos la exploración vikinga del este y las grandes rutas comerciales hacia Constantinopla, pero rara vez nos preguntamos quién controlaba las puertas de peaje en el camino. Eran las personas a las que los vikingos temían. Fueron ellos quienes obligaron a legendarios reyes suecos a levantar balizas de pánico a lo largo de sus propias costas.
Fueron ellos quienes robaron las puertas de una capital y silenciaron a los dioses de Valhalla. ¿Por qué, entonces, los hemos olvidado? ¿Por qué no hay superproducciones cinematográficas sobre el asedio de Apol o la batalla de Durbe? La respuesta está en la forma en que funciona la propia historia. La historia no la escriben solo los vencedores, la escriben quienes la registran. Los vikingos tuvieron a islandeses como Snorri Sturluson y generaciones de poetas que preservaron sus hazañas en sagas perdurables. Los caballeros teutónicos contaron con cronistas meticulosos, monjes germanos que documentaron cada cruzada con detalle. Los curonios tuvieron memoria oral. Tuvieron canciones que murieron con quienes las cantaban. No dejaron libros. Su legado quedó escrito en las cenizas de ciudades suecas y en la forma de sus naves. Y cuando su lengua desapareció, su versión de los hechos se extinguió con ella. Lo que queda es un pasado visto a través de los ojos de sus enemigos. Para los vikingos eran hechiceros oscuros, para los cristianos, paganos salvajes. Pero si despojas esa mirada de prejuicio, emerge otra cosa. Ves una sociedad de una resiliencia extraordinaria. Ves a un pequeño conjunto de tribus, viviendo entre arena, bosque y pantano, que lograron resistir a las dos mayores fuerzas militares de la Edad Media, vikingos y cruzados, durante casi 500 años. Eso no es salvajismo, eso es resistencia. Los curonios nos recuerdan lo vasta que es realmente la historia, y cuánto de ella sigue oculto en la sombra. Nos muestran que por cada civilización famosa hay otra, menos recordada, que la desafió, la moldeó y la aterrorizó. Hoy, los fuegos de advertencia a lo largo de la costa sueca están apagados. Los castros de Curlandia yacen enterrados bajo la hierba, y las puertas de Sigtuna siguen colgadas en Novgorod, testigos silenciosos de una incursión que una vez sacudió al mundo. Pero la sangre de los curonios no ha desaparecido. Camina por las calles de la Letonia y la Lituania modernas. Fluye en personas que han soportado ocupación tras ocupación, preservando una independencia callada y obstinada que ningún imperio logró aplastar por completo. Los vikingos pueden tener la fama, las películas y las series de televisión, pero en las aguas profundas y heladas del Báltico, los fantasmas de los curonios sonríen. ¿Recuerdan quién huyó en Apol? ¿Recuerdan quién gobernó el mar cuando los Drakars dieron la vuelta? Y ahora, por fin, tú también lo recuerdas. Si quieres descubrir más civilizaciones perdidas que la historia intentó borrar, asegúrate de estar suscrito. Estamos construyendo aquí mismo una biblioteca de lo olvidado. Haz clic en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla para explorar la cruzada prusiana, la historia de los hermanos de los curonios que lucharon contra la orden teutónica hasta el amargo final y lo perdieron todo. Te veo allí.